días. Sí. Vimos, ok, entonces vimos lo de sumas de Riemann. ¿Alguna pregunta de la tarea? ¿Cómo van? Todo bien, profe. Para algunos, ¿cómo se dice? Para algunos que nos dan la gráfica tenemos que hacerlo por tanteo, ¿no? Sí, algunos les van a dar la gráfica y ustedes tienen que decir si más o menos cuál es la altura de la función. Sí, tienen que hacerlo ahí por tanteo más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es? Es que se me complicó en la 15. Bueno, no sé cuál sea la de usted, pero dice que usemos la definición con el fin de encontrar la expresión para el área bajo la gráfica F. La 15. Es de la 19 a la 21. Esas. Ok. ¿Estas? Y se utiliza la definición 2 para hallar una expresión para el área bajo la gráfica de F como un límite y dice que no evalúes el límite. Vamos a ver cuál es la definición 2, es la de las sumas de el límite de una suma de Riemann, ¿no? Sí. Déjenme, si quieren, para ver que lo vean, que sí es eso. Es la de A es igual al límite de Aquí está, R. ¿no? ¿Sí, no? Ajá. Aquí está en la pantalla. El área es igual al límite de las sumas tomando en cuenta los puntos del lado derecho, que es este límite que está aquí. ¿Sale? Entonces dice el ejercicio que uses esta expresión para encontrar el área, pero te dice que no evalúes ese límite. ¿Sí? Esa era la definición 2, para hallar una expresión para el área bajo la gráfica de F con un límite, como un límite, y luego dice no evalúe el límite. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí. Necesito un documento nuevo para esa parte estándar. Entonces tienes tu función que se llama f de x y es 2x, ¿cierto? 2x sobre x cuadrada más 1. Esa es nuestra función, ¿no? Dice que es 2x entre x cuadrada más 1 y el intervalo, o sea, la x pertenece al intervalo de, ¿cuánto decía? De 1 a 3, 1,3. Esa es nuestra función. Entonces calculas los ingredientes. Recuerda que el área era igual a el límite cuando la n se va al infinito de la r sub n, que es igual a el límite cuando la n se va al infinito era la f evaluada en x1 más la f evaluada en x2, la f evaluada en x2 más los puntos suspensivos, la f evaluada en xn, y todo eso iba por delta de x. Entonces aquí ponemos delta de x. Lo que tienes que hacer es hacer esta cuenta nada más, y además sin evaluar el límite. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces calculas los ingredientes. ¿Qué es lo que necesito? Pues necesito delta de x. ¿Qué otra cosa necesito? El x y luego necesito la f. La f ya me la dan. Entonces vamos a calcular delta de x. ¿Quién era delta de x? Delta de x era b menos a partido por n. Entonces delta de x sería b, que vale 3, le resto 1 y divido entre n. Entonces delta de x es 2 entre n. ¿Sale? Ya tenemos delta de x. El xy, ¿quién era el xy? El xy era a más y veces delta de x. A más y veces delta de x. En este caso, el valor de a es 1 más
y por delta de x, que es 2 entre n, o simplemente es 1 más 2i entre n. Eso es el x. ¿Sale? Sí, profe. Muchas gracias. Después, pues, déjame decirte que también había otra forma de escribir todo esto. Conviene cambiar esta expresión de los corchetes por el símbolo ese de suma desde i igual a 1 hasta n de la f evaluada en x. Entonces vamos a usar esta expresión. Conviene más esta. Sustituimos. Vamos a sustituir. Es delta de x. ¿Cuánto era delta de x? Delta de x era 2 entre n. Y el xy, aquí está el xy. Pues nada más lo copio y lo voy a cambiar aquí. Eso es el xy. Y el siguiente paso, aquí me faltó poner el área, va a ser igual a este límite, y lo único que vas a hacer es evaluar la f en este valor. Entonces, es 2 por lo que esté en su panza. Eso es lo que dice la función f. 2 por lo que esté en su panza, entre lo que está en su panza, al cuadrado, y le sumo 1. Y acabaste, ese es todo el ejercicio. Este es la expresión que te da el área abajo de esta función en este intervalo. Y se recomienda que lo dejen expresado así, que no hagan las cuentas. Yo sé que aquí adentro pueden hacer las cuentas, elevar al cuadrado, de hecho podrían cancelar n de aquí arriba con n de acá abajo, porque van a quedar, una n va a quedar arriba, n cuadrada, y abajo va a quedar la n, y luego se podría cancelar con la n de acá afuera, pero no. Conviene que este límite se deje expresado así. Ahorita conviene así, es el límite. ¿Sale? ¿Hacemos otro de esos? Sí, estaría bien, por favor. Entonces, Sí, profe, por favor. Vamos a ponerle así. Vamos a hacer el otro. No sé, el que sigue, ¿no? El 20. Voy a hacer el 20. Dice, creo que no me gustó cómo se vio, pero ahora lo voy a quitar así. Y el 20 es f de x. Vamos a hacer el 20, es f de x, es x cuadrada más la raíz de 1 más 2x, 1 más 2x, y el intervalo de 4 a 7. X que vive en el intervalo desde 4 a 7. Entonces, otra vez vamos a usar esta expresión, ya no la voy a copiar, voy a ir directamente a delta de x. Vamos a calcular delta de x. Hay que calcular delta de x y el xy. Entonces, delta de x, que era b menos a entre n, aquí es 7 menos 4 entre n, entonces eso sería 3 entre n. El a, que vale 4 más i veces delta de x, que es 3 entre n, o lo simplificamos como 4 más 3i entre n. Y copiamos esta parte y sustituimos. Vamos a sustituir lo que ya tenemos. Ya tenemos el delta de x, que es 3 entre n. Ya tenemos el xy, que es esta expresión que está aquí. Entonces, aquí ponemos esa parte. Y ahora lo único que hago es evaluar. Entonces, va a ser esta expresión. Vamos a ver qué es lo que le hace f a lo que tiene en su panza. Lo eleva al cuadrado. Más, saca una raíz de 1 más 2 veces lo que está en su panza. Y listo. Ya acabamos también. Este límite que está aquí, este límite da el área
abajo de esta función en este intervalo. Y como les decía, conviene dejar la expresión así, conviene dejar siempre la expresión de esta forma. Es más, el otro que sigue de una vez, raíz de seno de x. O sea, es f de x es igual a la raíz del seno de x. La x vive ahora en el intervalo desde 0 hasta pi. 0, pi. La misma idea, hay que calcular el delta de x. ¿Cuánto sería delta de x? Aquí sería pi menos 0 partido entre n, y eso pues, es pi entre n. Pi entre n. El xy sería a más i veces delta de x, a vale 0, más i por delta de x, que es pi entre n. Entonces esto me queda simplemente pi por i sobre n, o i por pi sobre n, no sé cómo me gusta más, así. Pi por i entre n. Y ahora pues a sustituir nada más. Vamos a sustituir aquí. Delta de x, ¿cuánto era delta de x? Era pi entre n, xy, que es pi por i sobre n, y listo. Ya nada más evaluamos qué es lo que le hace f a lo que tiene su panza. Es la raíz cuadrada de el seno de lo que está en su pancita. Y ya está. Lo mismo, les digo. Eso es el ejercicio 17, 18, 19, 20, 21 creo. No recuerdo los números. Sí, 19, 20, 21. Así es ese ejercicio. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Seguros? ¿Alguna pregunta de esto? Profe, que si le puede dar acceso a un compañero, por favor. Adrián. Ajá. Adrián dice que está uniendo y no pasa de ahí. Ya pasó. Adrián salió. Listo. Es que me dice que tiene problemas con su internet. Ya creo que ya entró. Sí. También Edgar está teniendo problemas con internet. Entrar. No, bueno, ahorita ya en la pantalla aquí ya no tengo personas en sala de espera. Sí, ya no tengo a nadie en sala de espera. Edgar, ¿quién era Edgar? ¿Ya entró? No, es que me parece que no tiene internet, o sea, como que se le está yendo, entonces no puede entrar. Ya había entrado, pero lo sacó y ahora no puede entrar. Aquí tengo Edgar Félix, ¿no es él? Sí, Bueno, aquí lo tengo, tiene apagado todo, pero aquí está. Bueno, ahorita si llega alguien más, pues ya, la sala de... No tengo a nadie ahorita en sala de espera. Entonces, creo que ya se conectaron. ¿Por qué conviene que se vea así esta expresión, chicos? Ay. Ahora ya no quiso trabajar mi compu, ya, ¿para qué dicen que que hay problemas de internet? También ya se trabó acá. Ya está, se quitó, ¿verdad? Dice que salí, pero no es cierto. Miren.
¿Por qué conviene que pongamos esas expresiones así? Porque a veces, de hecho en el siguiente ejercicio, creo que debe de ser el siguiente ejercicio, ahora va a ser al revés. Te van a dar el límite, te van a decir, tienes este límite cuando la n se va al infinito, y tienes aquí la suma desde i igual a 1 hasta n, y aquí tienes, por ejemplo, un 3 más ¿qué te gusta? Más 2i partido entre n elevado a la 7 y por 2 entre n. Entonces, ahora van a tener esa expresión y ahora te dicen quién sería la función y cuál es el intervalo. ¿Sí se entiende ahora la pregunta? Ahora es quién sería la función y cuál es el intervalo. Chicos, Sí, aquí estoy perfecto. Bueno, aquí estamos. ajá. Sí se entiende lo que buscamos. Ahora es al revés, ¿no? Ahora yo quiero la función y cuál es el intervalo de la área correspondiente a ese límite. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es comparar con los límites que estamos poniendo. Límite cuando la n se va al infinito, suma desde i igual a 1 hasta n. Y recuerden que era la f evaluada en xi por delta de x. Entonces, si ustedes comparan esas dos expresiones, pues 2 entre n y delta de x, eso es lo que debe de ser igual. Y toda esta parte que está aquí es la f de la evaluada en xi, ¿no? Es la f evaluada en xi. Y como comparan esas dos expresiones, lo primero que se dan cuenta es que delta de x es 2 entre ¿cuánto? Es 2 entre n. Entonces eso es lo primero que deben de fijarse, que delta de x es 2 entre n. La f de x, ¿quién sería la f de x? ¿Quién me dice aquí? La f de x. Cuando x es X a la igual a 7. Ajá. Es x a la 7, esa es f de x. ¿Y qué es quién sería la xy? 3. 3 más 2i entre n. Acuérdense que la xy lleva la i. Y es lo que le estoy haciendo. Vean que la f se llama x a la 7 y todo esto es lo que estoy elevando a la 7. Era donde yo decía, ¿qué es lo que le hace f a lo que tiene en su panza? Pues le eleva a la 7. En este ejemplo, el xy debe de ser 3 más 2i entre n. Entonces aquí ya tengo quién es la función. Ya tengo quién es la función. Es x a la 7. Me faltaría encontrar el intervalo. Me faltaría encontrar el intervalo. Ah, pero ustedes se acuerdan que la xy era ¿cuánto? A más i veces delta de x, ¿no? Era a más i veces delta de x. Entonces, si comparan estas dos expresiones, el valor de a tendría que ser ¿cuánto? 3. 3. El valor de a debería de ser 3. Y ahora, con esta expresión podrían encontrar el valor de b, porque delta de x era b menos a entre n. Ajá, delta de x era b menos a entre n. Pero aquí ya sabemos el valor de a, que es 3 entre n, y sabemos que delta de x debe de ser 2 entre n. Entonces de ahí ya nada más cancelan la n y el 3 que está restando, pues pasa sumando. Entonces el valor de b debe de ser 5. Entonces, la expresión con la que inicié calcula el área abajo de x a la 7 en el intervalo 3,5. Entonces, vean que conviene que las expresiones estén así bonitas. Voy a poner otro como este, un ejemplo más de esto. Voy a quitar esa pizarra. ¿Mande? Perdón, tengo una pregunta nada más de la tarea. Eran los ejercicios que son impares, ¿verdad? Sí, los ejercicios que son impares y los que son de usar programas de cómputo, esos son los que no hay que hacerlos. Perfecto. Y ahorita aquí vamos apenas en segundo Gracias, semestre las cosas a mano. Ya cuando vayan en quinto y sexto, ya ahora sí ya usan la compu. A ver, otro de estos. De hecho, un poquito más sencillos. Un poquito más sencillo. Es
límite cuando la n se va al infinito. Vamos a poner aquí suma desde i igual a 1 hasta n. Y le vamos a poner así un 3i entre n elevado al cuadrado más la raíz de 3i entre n, y todo eso entre el coseno de 3i entre n y multiplicado por 3 entre n. Ya sin hacer todas las cuentas, ¿quién es la función? ¿Y quién es el X intervalo? cuadrada más raíz de X sobre coseno de X. Ajá, es x cuadrado más raíz de x y coseno de x. Y sería de 0 a 3. Y debe de ser desde 0 hasta 3. Y la x vive en el intervalo desde 0 hasta 3. Por eso les decía, conviene que no hagamos las cuentas para que esa expresión que está ahí me dé directamente mi función. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me puede repetir por qué es desde 0 hasta 3, profe? Desde 0 hasta 3. Ok. Tienes que comparar nada más. ¿Quién sería tu XY? Tu XY es lo que le está haciendo F a lo que tiene en su panza. Entonces, bueno, delta de X es 3 entre N, ¿verdad? Eso sí queda claro, ¿no? Porque lo que multiplica a esa suma es delta de X. En este caso es 3 entre N. Como el XY, la expresión del XY es A más I veces delta de X. Ya tenemos esta partecita, ya tenemos delta de X que es 3 entre N. Y aquí el 3i entre N no está acompañado por nada. Entonces, lo único que le hace falta pues, es un 0, ¿no? Entonces el valor de A es 0 y el valor de B tiene que ser 3 para que te quede que delta de X es 3 entre N. Ah, ok. Eso sería así, sin tener que exponer todo lo como le hice en el ejemplo de hace rato. Pero si le hacemos como el ejemplo de hace rato, entonces tendríamos que volver a escribir que el XY va a ser en el de acá, ¿cuánto era? En el de acá, en el de acá es 3i entre N. Y luego ir comparando, tendríamos que poner así, XY es 3i entre N. Pero ya sabes que es A más I veces delta de X. Y vas poniendo lo que conozcas. 3i entre N. Eso sería A más I delta de X, que es 3 entre N. Se cancela, ¿no? 3i entre N por 3i entre N. Entonces el valor de A es 0. Y como delta de X es B menos A entre N. Delta de X es B menos A entre N. Pero ya sabemos que delta de X es 3 entre N, ya sabemos que el valor de A es 0, cancelo la A, y luego cancelo la N, pues ya B tiene que ser 3. Es más, cuando en las expresiones no tengo algo sumando, por ejemplo en esta no tengo nada sumando, el valor de A siempre va a ser 0. Entonces, un ejemplo otra vez, más rápido otra vez. Límite cuando la n se va al infinito. Otra vez suma desde i igual a 1 hasta n. Y ahora vamos a tener algo así como un 7 menos 2. No, tiene que ser más. 7 menos 2i entre n elevado a la 3 sobre un 7 más 2i entre n al cuadrado menos 1. Todo eso por 2 entre n. Lo mismo, ya si ven esa expresión, ya ustedes me deben de decir, a ver, f de x, ¿quién sería f de x aquí? X al cubo sobre X al cuadrado menos 1. Ajá, es x al cubo sobre x al cuadrado menos 1. ¿Y el intervalo? ¿Cuál sería el intervalo? 2 sobre n. No, el 2 sobre n es delta de x. el intervalo. ¿Idea de 0,2? 2 entre n es delta de x.
Sí. De 5 a 7. De 5 a 7. ¿No? ¿Cuánto vale la A? Es de 9 a 7, de 7 a 9, ¿no, profe? No, de 7 a... Es de 7 De a 7 a 9. 9. ¿Cuánto vale la A? Aquí está la A. 7. Vean, como le estoy sumando al 2 y entre N, eso que le estoy sumando siempre va a ser el valor de A. O sea, el valor de A es 7. Y para que me quede un 2 arriba en delta de X, pues debe de ser un 9, ¿verdad? Para que a la hora de restar, 9 menos 7 me dé este 2. O sea, vean que las expresiones que pusimos hace rato nosotros, por eso les decía, conviene que se vean así. Voy a dejar de compartir esta pizarra. Ya ven que sí está muy fácil esa expresión. Y en los que estábamos haciendo nosotros, no están aquí. Entonces, en estos, por ejemplo, en este de aquí, si no me dieran esta expresión y me dan este límite, pues es fácil ver que la función es x cuadrada, la raíz de 1 más 2x, el valor de a es 4, y pues para que me dé un 3 acá necesito un 7, ¿no? Para que sea 7 menos 4 me dé ese 3. Por eso el ejercicio es no evalúe el límite, así déjalo expresado para que ustedes se den cuenta para el siguiente ejercicio que ahora es al revés. Me van a dar el límite y voy a querer buscar la función. Entonces, de hecho, debe de ser eso en el siguiente ejercicio. Sí, aquí están, miren. Es más, vamos a hacer esos dos de una vez. El 22, ¿quién me dice el 22? ¿Quién es la función? X a la 10. El 22, es x a la 10, esa es la función. Qué feo color. Es la f de x en el 22, es x a la 10. ¿Y el intervalo? ¿Cuál es el intervalo? De 5 a 7. 5 a 7. 5 a 7. Ajá, es de 5 a 7. ¿Ven? Son bien fáciles esos. Todo lo que explicamos hace ratito hace que sean fáciles esos ejercicios. ¿Y el otro? El 23. ¿Quién es la f? Tangente de Tangente de X, ¿no? No, Es solo tangente. tangente de X. Es tangente de x. ¿Y quién es el intervalo? 0 a pi cuartos. De 0 a pi cuartos. Vean que aquí la a vale 0 porque el argumento ahí en tangente no tiene nada sumando. Por eso el a vale 0. Acá sí está sumando, por eso a vale 5. Entonces, por eso esa es la idea de esos dos ejercicios. Si me dan la función, poder construir el límite, y si me dan el límite, poder construir mi función. Profe, en estos ejercicios que son tan sencillos, no hay problema si nada más ponemos la respuesta, ¿verdad? No, en estos no hay problema si solo ponen la respuesta. Pero cuando uno hace eso, o sea, uno debe estar consciente de que sí sabemos cuál es el procedimiento, o que sí entendemos por qué es la respuesta. Pero pues eso ya depende de cada uno. ¿Cómo hacía mis tareas? ¿Cómo decía yo? Yo decía, cuando estaba así en la carrera, decía, las tareas que puedo hacer, pues no las hago porque las puedo hacer. Y las tareas que no puedo hacer, pues no las hago, no las puedo hacer. Entonces no hacía tarea. Pero bueno, no sigan esa filosofía, es malo. A veces luego me ponían NA solo por no tener tareas, ¿no? Entonces, no. Nos quedan 10 minutitos. Vamos a descansar 10 minutos. Busquen por ahí sus otras dudas que tengan y ahorita los veo en 10 minutos. Si no, para empezar